Iglesia Centro de Sanidad, en la ciudad de McKinney, Texas. Presenta al apóstol Aníbal y la pastora Elisa Mindic. Creemos que a través de este mensaje de unción y poder, Dios hoy tocará tu vida. Cuida tu oído, cuida tu corazón. Cuida tu oído, cuida tu corazón. Y estoy en 1 Samuel 17, 8 al 11, y dice la palabra del Señor. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo, digan conmigo, y oyendo, por eso es importante que el que cuida su oído va a cuidar su corazón. Si no se cuida su oído, no se puede cuidar el corazón. El corazón está ligado al oído, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con el oído, con el corazón se cree, con el corazón se duda, con la boca se habla. Con la boca se confiesa, con la boca se declara. Entonces tóquense en el oído y digan: tengo que cuidar mi oído para cuidar mi corazón. Cuando cuido mi corazón es porque cuido mi oído. Si cuido mi oído, voy a cuidar mi corazón. Entonces digan conmigo: tengo que cuidar mi corazón. Y para eso tengo que cuidar mi oído. Entonces, esto que leímos recién en 1 Samuel 17, del 8 al 11, es algo muy importante. Estamos hablando de Goliat y yo quiero hablar en esta noche, que para mí es muy especial, porque Dios me estuvo hablando, me habló anoche, me habló en la noche anterior, me viene hablando de ciertas cosas que realmente me inquietan. Me habló el sábado de ciertas cosas que me inquietan, cómo el diablo en este tiempo está haciendo un énfasis para querer traer mucha confusión y gran temor. Entonces miren esto: un guerrero, un hombre de fe, no puede guiar su vida por lo que ve o por lo que hablan los enemigos. Primer principio: no podemos guiar nuestra vida por lo que vemos o por lo que otros hablan. Tenemos que guiarnos por lo que Dios dice. Principio que no se puede mover, porque el día que nosotros movemos ese principio, vamos a tener abajo de nuestros pies arenas movedizas que no van a ser firmes, porque la palabra de Dios es lo que solidifica el piso donde nosotros estamos pisando. Entonces, si queremos estar sobre una roca, algo sólido, entonces necesitamos estar sobre la palabra. Claro, nosotros caminamos por aquí y nadie se hunde, pero si está en el mar, ahí se da cuenta lo que es una roca. Que una roca en el mar puede marcar la diferencia entre ahogarse o estar vivo. Uno, cuando ve una roca y está cansado, se agarra de ahí, se sube de ahí. ¿Por qué? Porque eso le da aire y le renueva la fuerza. Por eso los animales también se suben arriba de la roca, para cobrar fuerza, para no tener que estar todo el tiempo peleando con el agua. Entonces, un guerrero no puede vivir. Nosotros no podemos vivir. Estamos en guerra. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Estamos en guerra. Estamos en un tiempo de violencia. La palabra de Dios dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces miren qué importante que es esto. Las palabras que oyes o las palabras lo que ves con tus ojos puede afectar tu vida poderosamente, para bien o para mal. Lo que oyes o lo que ves puede afectar tu vida para bien o para mal. Lo hace para bien o lo hace para mal, depende a quién esté escuchando y lo que esté viendo. ¿Me están comprendiendo hasta aquí? Fíjense esto. Este filisteo se paraba y decía: dame un hombre, quiero pelear con un hombre. Y si le gano, ustedes son mis siervos, y si ustedes me ganan, nosotros les serviremos. Entonces, fíjense esto: nadie tocó a nadie. Estaban ahí. Incluso el gigante dice: ¿para qué se pone en orden de batalla si no hubo batalla? No hubo guerra.
pero sí hubo una palabra, digan conmigo una palabra. Y por lo que escucharon el pueblo de Israel y por lo que vieron los ojos, fueron paralizados. Entonces tengan cuidado con las palabras que están escuchando, porque una palabra te puede paralizar. Una palabra te puede cancelar todo el futuro. Algo que veas con tus ojos puede cancelar todo tu futuro. Puedes tener la mejor promesa del mundo. Dios te puede hablado la palabra más maravillosa. Tener delante tuyo todo para tener éxito, pero una palabra te trunca para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿por dónde entra? Por el oído. ¿Dónde se aloja? En el corazón. ¿Por dónde se cree? En el corazón. ¿Por dónde se duda? En el corazón. Entonces ahí tenemos que el problema está en el oído, que es el filtro, porque cuando llega aquí Jesús dijo: ¿por qué dudáis en vuestros corazones? Y Romanos dice: si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces ahí está, con el corazón se cree, con el corazón se duda. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque lo que escuchas te puede hacer ir hacia adelante, lo que escuchas te puede hacer ir para atrás, lo que escuchas te puede hacer avanzar, lo que escuchas te puede hacer retroceder. Mucho cuidado con eso, digan conmigo, mucho cuidado. Versículo número 11 dice: y se turbaron y tuvieron gran miedo. Yo quiero que presten en esta noche la mayor atención, porque Dios nos va a hablar. Levanten sus manos así, digan: Espíritu Santo, háblame en este día, revélame tu palabra, Señor. Necesito oír de ti en este día. Dice: y huían de la presencia de Goliat y tenían gran temor. Tenían gran temor, gran miedo, simplemente por oírlo y por verlo. Por oírlo y por verlo. Nadie les tocó un pelo. No hace falta que caigas en pecado. No hace falta que tengas un accidente. No hace falta que te pase una troca por arriba. No hace falta. Solamente una palabra puede hacerte el mayor destrozo de tu vida. Porque una palabra hace que entres a la tierra prometida. Una palabra te deja fuera de la tierra prometida. Hasta aquí. Aunque todos estaban en postura de guerra, todos estaban ahí, el ejército de un lado, el otro del otro, el valle en el medio, el paladín venía y hablaba las palabras, pero no existía evidencia de guerra, no existía evidencia física, no había heridos, no había muertos. Entonces no quiere decir que te vas a morir, no quiere decir que te vas a enfermar, quiere decir que vas a estar en el hospital, no quiere decir que te va a agarrar, ahí te van a cortar por la mitad, no, nada de eso. No había heridos, no había muertos, solo el efecto de las palabras y el efecto de lo que habían visto. ¿Por qué? Porque guerra espiritual es guerra de palabras. Tus enemigos tienen palabras, pero tú también tienes palabras. El que duda pierde, el que cree gana. Ahora miren esto. Versículo 16 de Samuel 17. Búsquenlo y digan esto conmigo. El gigante, díganlo con ganas, el gigante hacía un trabajo sistemático y repetitivo. Versículo 16, dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por la mañana y por la tarde. Miren esto, por la mañana y por la tarde. Hagan así con su dedo. Por la mañana, por la tarde. Por la mañana y por la tarde. Sistemático. ¿Qué significa sistemático? Sistemático es una persona que procede organizadamente en su forma de actuar o en su forma de vivir. Tac, 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 tac. Por ejemplo, el reloj tiene un sistema sistemático. Se mueve la aguja, tac, tac, tac. Y lo que nosotros vemos que se mueve así es un golpe calculado. Se mueve un eje sistemáticamente. Y ahí eso hace que se mueva otro eje, que se mueva otro eje, que se mueva otro eje, y se va moviendo el segundero, el minutero y el que marca la hora. Pero es todo sistemático. Ahí no hay casualidad ni nada. Se va moviendo y cada vez que se mueve, eso marca
que va a haber el movimiento de un minuto. Así que mire qué importante que es eso. Segundo, de repetición. Fíjese esto, repetición. Acción que consiste en decir o expresar una idea varias veces, o de volver a hacer una cosa nuevamente. Esto es muy, pero muy importante. Fíjese esto, muy, pero muy importante. Repetición. El diablo siempre opera por repetición. Digan conmigo, repetición. Dígalo con ganas, repetición. Repetición, digan conmigo, repetición. Sistemáticamente y por repetición. ¿Por qué por repetición? Repetición significa acción que consiste en decir o expresar una idea varias veces o en volver a hacer una cosa una vez, nuevamente y nuevamente. Segundo, repetición significa cosa que resulta de decir o expresar una idea varias veces. Préstenme atención a esto porque tienen que entender esto, lo que quiero decirle. Hoy el Señor me lo estuvo hablando, es impresionante. Se los quiero repetir para que lo vuelvan a entender. Repetición significa cosa que resulta de decir o expresar una idea varias veces. Porque a mí me enganchó esto. ¿Por qué Goliat vino 40 veces? Perdón, 80 veces. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia me dice 40 veces en la mañana? 40 veces. ¿Por qué? Me quedé ahí atrapado. Me agarró eso. Digo, ¿cómo puede ser? Señor, revelame qué es eso. Entonces miren esto. La tercera explicación se explica del mecanismo que repite una acción de manera automática. Una vez que se ha puesto a funcionar. Goliat era un sistemático repetitivo. Este gigante se puso a funcionar una vez y repetía. Porque la Biblia no habla de 20 mensajes. Goliat tenía un solo mensaje. Y venía y lo decía. Y venía y lo decía. Y venía y lo decía. Y venía y lo decía nuevamente. Y venía y lo decía. 40 veces, 40 veces una vez, 40 veces otra vez, 40 veces otra vez. Lo decía siempre. Siempre el mismo mensaje. Ahora miren esto. Versículo 16, dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este versículo, escuchen esto, este versículo nos tiene que agarrar curiosidad con este versículo. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo 40 días? ¿Cómo que venía el filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días? Denme un hombre, denme un hombre, denme un hombre, denme un hombre. Es lo único que pedía. El gigante hizo un trabajo sistemático, repetitivo y de aprendizaje. Digan conmigo, sistemático. Díganlo con ganas, sistemático, repetitivo y de aprendizaje. ¿Cómo se aprende algo? Por medio de la repetición. Un niño, nosotros todo el lenguaje lo aprendimos por repetición. ¿Cómo se llama eso? Mesa, mamá, 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 mamá. Y hasta que el chico no le dice mamá, uno lo tiene ahí, que ya el chico queda medio mareado. Entonces se aprende por repetición. Entonces las 40 veces, las 80 veces que lo dijo, primero fue sistemático, después fue repetitivo y después fue de aprendizaje. Ya van a saber por qué. Un trabajo planeado, pensado y un trabajo ejecutado. Pero ¿por qué esta clase de trabajo? Yo digo, ¿por qué esta clase de trabajo? Explícame, Señor, ¿por qué esta clase de trabajo? ¿Por qué el gigante venía todos los días y se paraba? Porque estaba el ejército ahí y él venía hasta la mitad. O sea, no había guerra. O sea, el hombre se tuvo que tomar el trabajo de vestirse y de vestirse 80 veces. Porque él no dormía vestido de soldado. ¿Me entienden? O sea, no se puede dormir así medio como una momia. O sea, no se va al baño también así, o sea, se tenía que vestir y a la mañana se levantaba, se vestía. Denme un hombre, que pin, que pum, se iba a la casa. Después, a otra vez a la tarde, denme un hombre. O sea, que él se tomó el trabajo de vestirse, de agarrar, de gritar, de venir cada mañana, de venir cada tarde, de no faltar. Ahora, ¿por qué esta forma y por qué este medio? Porque
Goliat, miren esto, aquí va la primera perla, así que agárrenla, porque por este medio Goliat creó una atmósfera dentro del pueblo. ¿Una atmósfera de qué? Una atmósfera de temor. Entonces él venía con palabras intimidantes y lo que creó fue una atmósfera de temor. Y cuando hay una atmósfera de temor, una atmósfera de miedo, todo lo que veas, escuchen esto, todo lo que veas, todo lo que hables, todo lo que pienses y todo lo que respire va a estar relacionado con esa atmósfera. Entonces, él venía sistemáticamente, repetitivamente y en forma de aprendizaje a decirle lo mismo. ¿Para qué? Para crear esa atmósfera. Entonces, esa atmósfera hacía que él hiciera cosas raras. Digan conmigo, cosas raras. Digan conmigo, mis oídos son el objetivo clave. Versículo 16, léanlo conmigo nuevamente. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El gigante lo hacía por la mañana, y eso es muy importante. Lo hacía por la mañana. Aquí va la segunda perla, así que levanten la mano y agarren esta perla. Lo hacía así. ¿Por qué por la mañana? ¿Por qué? Porque el gigante venía por la mañana y decía, me voy a asegurar que el comienzo del día sea en temor. Entonces él aparecía en la mañana y declaraba otra vez la atmósfera. Entonces, ¿qué hacía? Cuando uno le pasa cualquier cosa a la mañana y se pone de mal humor, ¿cómo está usted todo el día? Con el pie torcido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y no se endereza. Algunos se van a dormir la siesta a ver si se puede enderezar un poco, pero ni se le endereza. Le pasa algo en la mañana y uno queda así molesto, o pasa algo en la noche que se tiene que despertar y uno ya en la mañana se queda. ¿Por qué? Por esa sensación. Porque nosotros necesitamos levantarnos bien, con una sonrisa, ahí comer unos huevos rancheros y toda esa historia, ¿no es cierto? Huevo estrellado, ¿sí o no, hermano? Alabado sea el Señor. Entonces uno ahí ya se levanta con fuerza, así dice gloria a Dios, unos chilaquiles, alabado sea el Señor. Pero entonces uno se levanta así con fuerza, pero venía en la mañana y le ponía una inyección de temor. Después, fíjese esto, porque lo que escuches a la mañana te va a guiar durante todo el día. Por eso yo les vengo a decir esto, tomen esta advertencia. Tengan cuidado lo que escuchan a la mañana. Es importantísimo. Nunca le permitan al diablo hablarle en la mañana. Porque si te habla en la mañana, eso te va a seguir todo el día. Él necesita una semillita para que la planta crezca. ¿Me entienden? Entonces, una semillita. Tengan cuidado en la mañana que el diablo no les hable, porque lo que te habla en la mañana te va a seguir durante todo el día. Segundo, ¿por qué venía por la tarde? Él venía por la tarde y decía lo mismo que decía en la mañana. Pero él lo decía por la tarde. ¿Por qué? Porque venía y ponía la segunda inyección. Entonces la segunda inyección, ¿qué hacía? Hacía que ellos se vayan a dormir con eso. Entonces hacía que en la mañana se despertaran mal y que en la noche vayan a dormir mal. Y eso traía un efecto devastador. Cuando hay problemas, hay unas situaciones, uno se va a dormir y está preocupado y piensa para aquí, y piensa para allá. Esas ideas así de preocupación que quitan el sueño, que nos ponen de mal humor y todo eso, eso viene del infierno. Vienen a querer cancelarte, a sacarte de orden. Nosotros no nacimos para estar desvelados, nacimos para dormir, para descansar, para disfrutar durante el día. ¿Me están comprendiendo? Entonces mire lo importante de esto. El gigante venía en la mañana para destrozarle el día, venía en la tarde para destrozar la noche. Por eso venía en la mañana y en la tarde. Por eso lo hacía 2 días. ¿Por qué? Porque él alimentaba la atmósfera. Él venía y regaba. Las plantitas que tengo acá, ya le tiré la semilla, así que ahora las voy a regar. Y venía otra vez, denme un hombre. Y ustedes eran mis siervos. Otra vez se iba. Y venía en la tarde y otra vez le ponía la inyección. Y le volvía a decir lo mismo. ¿Me están entendiendo? Entonces uno tiene que tener cuidado porque el diablo trabaja de esta forma.
Uno tiene que tener cuidado. Mi pregunta es esta: ¿hay gigantes en tu vida? ¿Hay gigantes en tu vida? Un gigante, a esto se le presentó Goliat, pero ahora el diablo tiene muchos gigantes de diferentes formas, en el matrimonio, en las finanzas, aquí, allá, con los hijos, la familia, opresión mental, opresión económica, opresión espiritual, angustia. Y muchas veces nosotros tenemos angustia y pensamos que son pensamientos normales, cuando no son pensamientos normales. Nos metimos dentro de una atmósfera. ¿Por qué? Porque lo que al principio le pareció raro al pueblo de Israel, la primera vez le pareció rarísimo. ¿Cómo vamos a tener miedo nosotros que tuvimos muchas batallas? Cuando era el día 5 ya era normal. Entonces lo que muchas veces a nosotros nos parece totalmente contrario o opuesto, después, cuando nos acostumbramos a la atmósfera, parece normal. Y ahí estamos en problemas. Digan conmigo, opresión mental. Díganlo conmigo, opresión mental. Esta es la estrategia, fíjense, la estrategia que tuvo el gigante con el pueblo de Israel, y es la misma estrategia que hoy tienen los enemigos contra nosotros. ¿Qué estrategia es? Él venía en la mañana y él venía en la tarde. ¿Qué significa eso? No dejaba descansar la mente del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace el enemigo? No te deja descansar tu mente. ¿No le ha pasado a usted que una conversación o algo lo persigue, lo persigue, lo persigue? Usted quiere pensar otra cosa, pero está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Y parece que si tuvo una conversación con alguien, parece que lo tienen ahí al lado todo el tiempo y que le está diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y más si alguien que nos hiere, que nos lastima, parece que nos está diciendo lo mismo, lo mismo. Vamos a dormir ahí, nos levantamos a la mañana, a la tarde. ¿Por qué? Porque es eso, es una tortura en la mente. Entonces, ¿qué hace? Te persigue y lo que no quiere es que descanses. Por eso él venía en la mañana, por eso él venía en la tarde. Digo, no los voy a dejar descansar durante el día, no los voy a descansar solo en la noche. Pero fíjense esto, que las palabras producían temor. Entonces lo que él tenía le traía temor en el día, temor en la noche. Entonces estos se levantaban en el día y dice, ya viene el gigante. Y estaban antes de que oscurezca, ahora va a venir el gigante. Entonces están todo el tiempo con eso, todo el tiempo involucrado en eso. Fíjense esto, un trabajo persistente, un trabajo insistente. Nunca estas palabras te dejan pensar con claridad. El pueblo de Israel estaba totalmente destruido por no poder pensar con claridad. Primer pensamiento, miren esto, primer pensamiento de la mañana, último pensamiento de la noche. Primer pensamiento de la mañana, último pensamiento, no lo voy a poder hacer, no me va a alcanzar, no voy a llegar, y esto, porque el primer pensamiento de la mañana, de la mañana va a gobernar tu vida. El último pensamiento de la tarde va a gobernar tu noche. Entonces, viene un momento donde la opresión mental entra por tus oídos. Hay gente que está perturbada mentalmente, porque esto llega a perturbar la mente, llega a perturbar el comportamiento, llega a perturbar la habilidad para aprender, la habilidad para conducirse, la habilidad para ser una persona de bien. Perturba. El gigante sabía, escuche esto, que si él capturaba el oído del pueblo de Israel con sus palabras, inyectando el veneno del temor, él había ganado la batalla antes de empezar. En otras cosas, el gigante se dio cuenta que él capturó los oídos de ellos, que le inyectó gran temor, aunque miren qué raro que era, Saúl ni el pueblo se habían dado cuenta que estaban capturados. Porque él venía y le decía todo el tiempo, denme a alguien para pelear. Entonces él traía palabras, el diablo trae palabras tan engañosas, que uno tiene que entender esto, tan engañosas, que él te dice, vamos a pelear cuando ya te tiene capturado. ¿Por qué? Porque él decía, vamos a pelear. Entonces el otro dice, ¿quién va a pelear si nadie quiere pelear? Entonces se formaba más miedo. Incluso, imagínense todos los que estaban ahí, y más los que estaban cerca de Saúl, que no sea cosa que el rey me mande a mí. No que lo mande al otro, y que lo mande, no, vamos de mí, va usted, vamos para adelante. Si lo mata a él, nosotros salimos corriendo, ¿qué vamos a hacer?
No, entonces todos se echaban la culpa uno con otro. Entonces eso es lo que hacía, gran miedo. Pero el gigante hacía como que la pelea no había empezado cuando ya había terminado. Porque ellos estaban vueltos en gran miedo. Si me están entendiendo, digan gloria a Dios. El gigante trae tu pasado y te hace ver que las cosas que no funcionaron ayer no te van a funcionar hoy. El gigante te grita y te dice, sea cual sea tu problema, viene, se te para y te dice, no pudiste ayer conmigo, no vas a poder hoy. El gigante solamente lo que necesitó no fue los 40 días. El gigante necesitó solo una vez. Porque si él te habla una vez y lo creíste, la segunda vez va a decir, ayer no pudiste y hoy no vas a poder. Miren lo importante de esto. La primera vez. Digan conmigo, la primera vez. Lo importante que es eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si él te lo grita una vez y no le respondiste, entonces te va a venir y te dice, no te funcionó ayer, no te va a funcionar hoy. Imagínense cuando iban por la vez 20 veces, no le funcionó, la vez no le va a funcionar ahora. Y cuando iban por la 30, ya estaban entregados. Entonces mire esto. ¿Qué es lo que provoca esto? ¿Qué provoca esas palabras? Siempre estas palabras traen para estar con miedo, turbado, perturbado y ser un cobarde. Porque ¿en qué terminó un ejército que derrotaba a sus enemigos? Sino en un ejército de cobardes, que no se animó nunca a pelear. Entonces, una palabra te puede capturar tan fuerte que alguien que comienza bien puede terminar siendo un cobarde. Alguien que al principio se animó a creerle a Dios por cualquier cosa, por lo que Dios decía, ahora por unas palabras que escuchó, termina siendo un cobarde que no va para ningún lado. Miren lo que llega a ser esto. Siempre, 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 siempre. El diablo te va a decir, y estas palabras de cobardía te van a hacer ver que lo que tenés que emprender es imposible, que no lo vas a poder hacer, que no vas a poder lograr, que no vas a poder llegar, que no es para ti, que no te va a alcanzar, que no voy a poder hacer esto, que no voy a poder pagar esto. El diablo sabe que si gana tu mente y tus pensamientos, te ganó la batalla. Y cuando él sabe que te ganó la batalla, va a seguir toda la vida con la misma canción. Por eso es importante que cuando vienen estas palabras nosotros sepamos qué hacer. Miren esto, versículo 11. Y todo Israel, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Ahora, vayan conmigo al versículo 23. Ahora ocurre otra cosa. Ahora ocurre que viene David, el padre. David estaba cuidando las ovejas, estaba en otra historia, en otro rollo, y el padre lo manda para que vaya a ver cómo está la guerra, pero no había guerra. Y lo manda a llevar cereal, y lo manda a llevar queso fresco, y lo manda a llevar provisiones para los que estaban en guerra cuando no estaban en guerra. Entonces David llega, dice, y entonces le empieza a preguntar cómo están, versículo 23, y mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas, mire, escuche esto, las mismas palabras. ¿Y qué? Y las oyó David. Entonces Dios, para liberar una familia, una iglesia, una ciudad, necesita un hombre que escuche a Dios. Alguien diferente. Porque acá dice, y las oyó David. O sea, no dice las oyó el pueblo. El pueblo ya la había escuchado 80 veces. Ahora dice, las oyó David. Diferente. Las oyó David. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían, miren conmigo, veían, digan conmigo, veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Pregunta, ¿para qué huían si Goliat nunca le hizo nada a nadie? Y tenían gran temor. ¿De qué tenían gran temor? Si nunca tocó a nadie.
Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Miren esto, miren lo que hace el miedo. Digan conmigo: te hace perder la noción del tiempo. ¿No salió 80 veces? O sea, todo el pueblo sabía quién era Goliat, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a decir en la vez 80, no habréis visto ese varón que salió, si salió 80 veces, mi hijo? ¿Me están entendiendo? ¿Están comprendiendo lo que dice la Biblia? ¿Cómo una persona que usted la ve 80 veces, después se va a asombrar cómo es? ¿Se va a asombrar? Ah, mirá cómo es. Era güero. Ah, pero no lo viste 79 veces que era güero. Ay, tiene como 3 metros. ¿Y la otra vez dónde estuviste? ¿Qué estaba mirando? Ay, mirá la espada que tiene. Pero la trajo 79 veces la espada. Y mirá el escudo. Y mirá pero la trajo siempre. Entonces uno mira esto y dice: acá hay algo que está desfasado. Entonces el gran miedo te hace desfasarte, te hace perder esto, te hace perder noción. ¿Cómo van a decirse uno al otro: oh, miren al filisteo? Si lo vieron 80 veces, por favor. Uno ve una persona 80 veces, hasta les cuenta los granitos que tiene en la cara, si tiene ojo blanco o lo que tiene, la ropa que usa, el pelo cómo se lo pintó, todo, lo conoce, ¿sí o no? Entonces miren lo importante de esto. Y ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿Cómo que el hombre sabía? Si todos sabían que se llamaba Goliat. Interesante, ¿no? Él se adelanta para provocar a Israel. Él se adelanta para provocar a Israel. Miren esto: a provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y le eximirá de los tributos de la casa de su padre en Israel. Digan conmigo: David responde. ¿Quién es este? Digan conmigo: David responde. ¿Quién es este? El único que tenía autoridad dentro del pueblo de Israel para decir esta frase era David. Porque David dijo: ¿quién es este? Pero los otros no podían decir eso. O sea, los otros dijeron: ay, miren este que sale ahí. Salió 80 veces, hijo. Ahora pero David dijo: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué dijo quién es este? Porque era la primera vez que lo veía. Era la primera vez que lo oía y era la primera vez que sabía de él. Una vez, miren conmigo, una vez. Fíjense esto, miren conmigo, presten atención. Los otros lo escucharon 80 veces. 80, así, 80. 80 veces, David la escuchó una. 80 veces y David la escuchó una. Y fíjese lo que dice David, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Ya David dijo: acá vamos a entrar en el negocio. ¿Qué harán al que venciere a este filisteo que quitare el oprobio de Israel? Y ahí dice David: porque ¿quién es este filisteo? Escuchen esto: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque míreme, digan conmigo, llénense la boca con esto, a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí ténganlo en su corazón: a los, plural, escuadrones del Dios viviente. Cuando David le responde, ¿quién es este? Pero David no dijo: ¿dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Se entrenó? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cómo es esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo es la jabalina? No, David dijo esto: ¿quién es este? Y después David hace a un lado, mírenme, hace a un lado a Goliat. Miren esto. David hace un lado a Goliat, lo saca como si lo sacamos de escena en la pantalla, como si la cámara lo está enfocando y ahora dice: no lo enfoco más a Goliat, lo enfoco allá, enfoco el cielo. Entonces David se dejó de centrar en Goliat y se centró en Dios. Porque dice: porque ¿quién es este filisteo? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. David dejó de hablar de Goliat y comenzó a hablar de su Dios. David conoció a Dios en el desierto
con las ovejas, con las cabras, matando osos, matando leones. Entonces David sabía el poder que su Dios tenía. Entonces, ¿quién es este para que desafíe a mi Dios poderoso? El Dios, el escuadrón del Dios viviente, no de un Dios muerto como tenían los filisteos, sino del Dios viviente. ¿Me está comprendiendo alguien en esta noche? David, ¿por qué pudo hablar así David? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué David pudo decir, quién es este filisteo incircunciso? En otras palabras dijo, ¿quién es este perro? ¿Por qué él pudo decir eso? Simplemente por esto. Porque David estaba libre de la atmósfera que el filisteo había creado. David venía con otra atmósfera. David tenía el aceite que le seguía corriendo de la unción que había recibido sobre su vida. David venía con otra cosa encima. David venía gozándose de la presencia de Dios, cantándole salmos al Señor, matando osos y matando leones. Entonces David le pudo responder así porque mientras todos estaban en el campamento de Israel, mientras todos estaban ahí con gran miedo y atemorizados, David no era parte de la atmósfera que Goliat había creado. Entonces, David era independiente a la atmósfera que reinaba en Israel. David tenía una atmósfera diferente. Él tenía la atmósfera, escuchen esto, levanten su mano hacia el cielo, las dos manos al cielo. David tenía una atmósfera diferente, la atmósfera del reino de los cielos, y en el reino de los cielos no hay gigantes. En el reino de los cielos los gigantes no te apabullan porque no hay gigantes. Entonces él venía con otra atmósfera, él venía con otra unción, él venía con otra cosa en su cabeza, en su corazón y en su boca y en su oído. Él venía de escuchar a Dios, de cantarle a Dios, de escuchar lo que Dios decía. Él venía con la unción en su cabeza, él venía con la gracia de Dios, con el favor de Dios, diciendo, si se me mete un león adelante lo mato, se me mete un oso adelante lo mato. Y él dijo, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que venga a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, ¿cuál es nuestro problema hoy? ¿Cuál es el problema que nosotros estamos enfrentando? ¿Sabe cuál es el problema? La atmósfera que nos rodea. Escuchamos muchas cosas y de mucha gente que nosotros no tenemos que escuchar, que nos traen tribulación, que nos traen miedo. Hay gente que no la tenemos que escuchar más, que solamente viene a perturbarnos, que solamente viene a traer cosas que vienen en contra de Dios. No escuchemos a los que no aman a Dios, por favor. Vamos a crecer, dejemos de escuchar a los que no aman a Dios, los que transforman todas las cosas. ¿Me están entendiendo? Levante sus manos al cielo y diga, Señor, ayúdame a discernir a quién tengo que escuchar. Entiendo esto. Miren lo poderoso esto. Las palabras, digan conmigo, las palabras que escuchamos se transforman en una atmósfera. Si aceptamos esas palabras comienzan a controlar nuestra vida. Luego eso se transforma en una fortaleza. Y más adelante se transforma en una cultura. Y después que es una cultura, llega a ser parte de nuestra vida. Por eso hay gente que dice, ¡ay, me muero por eso! Sí, te querés morir. Hay gente que dice, me muero por comprarme eso. Y está hablando de muerte cuando estamos hablando de vida. Entonces fíjense esto. Primero vienen palabras que se transforman en atmósfera. La atmósfera se transforma en una fortaleza. La fortaleza se transforma en una cultura. Por eso nosotros decimos, no, es que nosotros tenemos ese dicho popular, esa cultura. Y esa cultura después hace parte de la vida. Entonces después de 40 días la palabra se había hecho una atmósfera, ya se había hecho una fortaleza. Después de ser una fortaleza ya era cultura. Mirá, y todo hablando del miedo, y ahora era parte de ellos. Ahora ellos vivían con ese miedo. Vivían en medio del miedo. Estaban acostumbrados a tener miedo a la mañana, acostumbrados a tener miedo a la noche. Entonces fíjese esto, tienen que entender, por favor hijos, tienen que entender, no se dejen contaminar. No se dejen contaminar, no dejes que te contaminen, porque hay atmósferas satánicas de palabras que vienen de manipulación, temor, cobardía, que vienen de las palabras de los que no aman a Dios, los que no confían a Dios, porque por eso vino esa palabra de Goliat, que no confiaba en Dios, vino a traer confusión. Cuando nosotros, tengan cuidado quién escuchan, hay que escuchar a hombre de Dios, hay que escuchar a alguien que tenga una palabra de Dios, hay que escuchar a alguien que te va a levantar, no que te va a tirar abajo. Muchas veces nosotros vamos a escuchar al compadre, el compadre no ama a Dios, te va a meter una inyección y te va a dejar fuera, punto y aparte, porque para eso Dios tiene la gente.
Y para eso el diablo tiene la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién yo escucho, a quién yo le presto atención, a quién le presto el oído, a quién le pido un consejo, de quién estoy aprendiendo, de quién estoy viendo. No puedo aprender de un chueco porque voy a salir chueco. No puedo aprender de un mentiroso porque voy a salir mentiroso. Necesito palabras de vida, necesito palabras del Espíritu Santo. Por eso David vino con una palabra diferente, con una unción diferente y a traer un resultado diferente. Levanten sus manos porque así somos los siervos de Dios. Con una palabra diferente, una unción diferente y una gracia de Dios diferente. Si alguien está aquí, diga gloria a Dios. No escuches a los bocas del infierno. No escuches a aquellos que no te van a traer palabra de Dios. Si no están de acuerdo con tu Dios, no están de acuerdo contigo. Fíjese lo que le dijo. ¿Quién es este? Filisteo incircunciso. En otras palabras dijo, este no pertenece al reino de Dios. Que ha desafiado al escuadrón de los... ¿Cómo dice? Que ha desafiado. ¿Quién es este? Filisteo incircunciso, que ha desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. Miren esto, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Miren esto. David dijo, cuando lo escuchó lo que dijo, este me desafió a mí. Porque si desafían a mi Dios, me están desafiando a mí. Entonces, vos estás conmigo si mi Dios es tu Dios. Si no, no estás conmigo. Así de radical es el reino de Dios. Dios dice, el que conmigo no junta, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. ¿Por qué? Porque si cuando uno empieza a escuchar a la gente que no ama a Dios, tarde o temprano te van a inyectar una vacuna anti-Dios. Tarde o temprano te van a decir algo que te van a querer capturar. Y mirá, mijito, pero no hagas esto. O cuidado con aquello. Tené cuidado. Y en vez de decir tené cuidado, te mete miedo. Entonces cuando uno ama a Dios, busca a Dios y obedece a Dios, las cosas son diferentes. Levante su mano y diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces fíjate esto, no me puedo dejar contaminar. Porque si yo me dejo contaminar, se me termina todo. Si yo dejo que me contaminen el oído, me van a contaminar el corazón. ¿Y después qué va a pasar conmigo? El asunto es esto, que aquel que te contamina no tiene poder para liberarte. No. Entonces me contamina, pero no me puede ayudar. Yo amo a muchas personas, tengo familiares que los amo, pero no los puedo escuchar, lamentablemente. Hay gente que amo, que conozco que amo, pero no les puedo ir a pedir un consejo. ¿Por qué? Porque no están conmigo. No están en el mismo reino. Y si no están en el mismo reino, ¿qué consejo me van a dar? Entonces, esto es muy importante. David entendió algo. Para no ser contaminado, ¿qué se necesita? Pregúnteme, apóstol, ¿qué se necesita? Dígame, apóstol, ¿qué se necesita? Se necesita escuchar la palabra de Dios. Se necesita meterte con Dios. David estaba metido con Dios. David tenía la palabra de Dios saturando su oído. David tenía la palabra en su corazón. Se necesita respirar fe, hablar fe, proclamar, anunciar la palabra de Dios en nuestra vida. Porque lo único que mata al gigante, lo único que destruye al gigante es la palabra de Dios. Cuando viene esa voz que te habla, esa voz no se calla con nada. Solamente con la palabra de Dios. Por eso cuando el diablo vino a tentarlo a Jesús, ¿con qué lo tentó? ¿Con qué lo tentó el diablo a Jesús? Con sus palabras. ¿Con qué lo derrotó Jesús? Con sus palabras. Entonces no se derrota con hechos, se derrota con palabras. Los hechos son consecuencias de las palabras. ¿Me comprenden? Ahora miren esto, qué importante que está. Ustedes tienen que entender que en el reino de Dios somos guerreros llenos de la palabra de Dios. Guerreros que aman a Dios, que sirven a Dios y que viven para Dios, independiente de toda atmósfera de gigante. Cuando entramos a un lugar no dependemos de la atmósfera de un gigante, dependemos de la palabra de Dios. Cuando vamos a un lugar no dependemos de la atmósfera de un gigante, dependemos de la palabra de Dios. Entonces, fíjese esto, aquí en este lugar, si yo hubiese dependido de la palabra de Dios, ya me hubiesen quebrado. Si yo hubiese dependido de mis fuerzas, ya me hubiesen quebrado, pero dependiendo de la palabra de Dios no te pueden quebrar.
Dependiendo de la palabra de Dios, las cosas van a suceder, las cosas van a aparecer, Dios va a hacer las cosas. ¿Me están comprendiendo? Ahora miren esto. David entendió cómo se derrota esta atmósfera. ¿La quieren escuchar, sí o no? Esto está buenísimo. Digan conmigo, ¿está buenísimo? Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Versículo 26, léanlo conmigo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren conmigo, ¿qué versículo estamos leyendo? 26. 26. Hay salmos que tienen 10 versículos, 20 versículos, 30 versículos, 26. Ahora lean conmigo el versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo en el 26? El Dios de los escuadrones, el Dios viviente. Y ahora dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has, ¿qué? Versículo 46. Jehová, ¿qué? En mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves. Miren, ahí ya se le fue, ahí David se fue de largo. Ya no le empezó a hablar a Goliat. Fíjense, miren esto. ¿Por qué David habla así? ¿Por qué? Hagamos un paréntesis, time out. ¿Por qué David habla así? Porque la propuesta de Goliat 80 veces, que David escuchó una, dijo: si yo te venzo, vos vas a ser mi siervo. Entonces David dijo: yo de estos incircuncisos no quiero siervos, los voy a matar a todos. Entonces él le respondió, dice: vos me querés de esclavo, yo te quiero muerto. Entonces esa es la propuesta que nosotros tenemos para el gigante. Vos me querés de esclavo, yo te quiero muerto. Esa es la propuesta para los enemigos. Vos me querés de esclavo, yo te quiero muerto. No me paro de aquí para tenerte de esclavo, porque a los esclavos hay que darle de comer. Hay que cuidarlo. Yo digo, te mato, y encima que te mato, todo lo que es tuyo me va a hacer para mí. ¿Hello? Y esto estaba en grandote, así que las cosas que tenía... Miren, yo tengo esta cadenita de oro acá, imagínense la de Goliat. Pesaba como 4 kilos de oro. Hermanos, ¿se imaginan así? Matamos un Goliat, 4 kilos de oro. Un anillo que sería como la rueda de un tractor, así, aleluya. Santo. Un zapato que no, santo el nombre del Señor. Y mire esto. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren aquí. Se necesita hacer una lectura correcta de la guerra y del gigante que enfrentas. ¿El pueblo de Israel tuvo miedo? David no. Ahora, David hace una lectura correcta. Pues escuchen esto es importantísimo, porque para el único que había guerra era para David, porque el gigante estuvo 80 veces, peleó. Saúl estuvo 80 veces, peleó. El pueblo estuvo 80 veces, peleó. Pero el único que habló de muerte, de cortar la cabeza, de que te voy a matar, fue David. Goliat no habló nunca de eso. Goliat dijo: deme un hombre que pelee conmigo. Él dijo: no, yo te voy a cortar la cabeza. Entonces el único que habló de muerte, de sangre, de despojos, de botín, fue David. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es esto. Miren esto. Levanten la mano así, es una revelación. Empieza esto en el versículo 1. ¿Están aquí todavía? Empieza esto en el versículo 1. Llegamos al versículo 26. Esto me hace doler el corazón pensar en esto. Me imagino el Señor cómo habrá estado en ese momento. Hubo 25 versículos, hermano. 25 versículos. Y en esos 25 versículos yo sé cuánto pesaba la jabalina, cuánto pesaba la gaba, cuánto medía Goliat. Sé cómo era el escudero, el pueblo de Israel, cómo era Saúl, esto, aquello, el otro. Pero en 25 versículos el pueblo de Dios nunca mencionó a Dios.
Goliat habló 80 veces. El pueblo de Israel nunca mencionó a Dios. El pueblo de Israel actuó como si no tuviese Dios. 25 versículos. Tuvo que venir alguien de afuera para decir que Israel tenía Dios. ¿Quién es este para que desafíe al Dios viviente, al Dios de Israel? ¿Me está entendiendo? 25 versículos pasaron donde nadie dijo que Israel tenía un Dios. Nadie. Por eso estaban llenos de miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 25 versículos donde sabemos por detalle todas las cosas. Todo. Sabemos dónde está, en qué valle estaban, en el monte en que estaban, cómo hacía, que venía la mañana, que venía la tarde. Tenemos lujo de detalles de todo. Pero fueron 40 días y 40 noches, lamentablemente lo tengo que decir, sin Dios. Y hoy muchos están así, amedrentados, atormentados, simple y únicamente porque están sin Dios. Porque no cuentan con Dios, porque Dios no existe para ellos. Viven de una religión, pero no tienen un Dios real. Viven de un culto, pero no tienen un Dios real. Entonces el pueblo de Israel pasó 25 versículos hablando de lo que no tenía que hablar y no tomó una sola palabra para hablar de su Dios. Entonces fíjese esto. Hasta que aparece David. En el versículo 26 se nombra a Dios, el Dios viviente. Y dijeron, caray, tenemos Dios. Entonces todos lo empezaron a mirar a David raro, no porque él dijo que iba a pelear contra Goliat, porque él mencionó a un Dios, porque le sacó la amnesia que tenían. Los sacó del desenfoque que tenían, los sacó de donde estaban y los puso donde tenían que estar. David viene y habla de un Dios que para ellos no existía y él le dice sí existe y es real. ¿Me están comprendiendo? Entonces miren esto. David hace algo estratégico, algo que nosotros necesitamos hacer para ubicarnos en el lugar de vencedor. Nunca le salieron a David palabras de derrota. ¿Querés victoria? No hables derrota. David jamás le salieron palabras de temor, palabras de derrota. Jamás. ¿Querés victoria? No hables derrota. ¿Querés derrota? Habla derrota. ¿Querés victoria? Habla victoria. Entonces miren esto. David hace un movimiento estratégico que nadie lo hizo. Lo tendría que haber hecho Saúl, pero no lo hizo. David hizo un movimiento estratégico. Y David pone a Dios en guerra. David pone a Dios en esta guerra y David pone a Dios en guerra. Se lo voy a decir de nuevo para que me entiendan. David hace un movimiento estratégico. David pone a Dios en esta guerra y David pone a Dios en guerra. Léanme versículo 45, 44 y 45. Léanlo ahí. 45, 46. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Ahí nomás, mire esto. ¿Lo dijo Dios eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo David? ¿Por qué lo dijo David? Porque David venía por la victoria, no venía por la derrota. Siga leyendo. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire, aquí hay una cosa totalmente impresionante. ¿Lo dijo Dios eso? No. Esa era la certeza que David tenía y la duda que los otros tenían. Entonces David dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano.
¿Sabe lo que significa eso en el mundo espiritual? Significa que usted tiene tanta seguridad que puede hablar en nombre de Dios. David le habló a Goliat en nombre de Dios. No fue Dios que habló, fue David. Entonces nosotros hoy venimos, ay Señor, te pido y ayúdame. ¿Cuándo va a hablar en nombre de Dios? ¿Cuándo va a creer por la victoria? ¿Cuándo va a declarar que Dios va a hacer algo? ¿Cuándo? 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 Ahora es el momento. Entonces miren esto. David hace un movimiento estratégico. Pone a Dios en la guerra y pone a Dios en guerra cuando le dice el que tú has provocado. Entonces miren esto. David dice, Jehová te entregará, ay, te voy a decir otra cosa, lo provocaste vos y que arreglátela con él. Entonces no solamente que lo mete a Dios en la guerra, sino que lo mete a Dios en guerra. Porque ese era el nombre, Jehová de los escuadrones, de los ejércitos de Israel, el nombre de guerra de Dios. Entonces David dijo, estamos en guerra, usemos el nombre de guerra, no vamos a usar el nombre de Dios es amor. No, Jehová ya iré, Jehová me proveerá. No, si yo no necesito que me provea, necesito que él mate a este otro, punto y aparte. Entonces, ¿qué usó? Nombre de guerra. Estoy de guerra, vamos a la guerra. ¿Querés guerra? Vamos a la guerra. Este traerá en mi mano porque tú lo provocaste. ¿Cuál es el problema? Tú provocaste a él, ahora arréglatela con él. Pero porque vos lo provocaste a él y te la tenés que arreglar con él, él me va a entrar en tus manos. Y miren esto. David no cometió el error del pueblo. El pueblo se concentró en las palabras del gigante. Y cuando tú te concentras en las palabras del gigante, sos derrotado. David se concentró sus oídos, su corazón y su boca en la palabra de Dios. Y eso lo llevó a triunfar antes de que empiece la batalla. Si te concentras en el enemigo, vas a estar derrotado. Si te concentras en Dios, vas a ser victorioso. Levanten sus manos al cielo. Él está aquí. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Miren esto. Con su mano al cielo, reciban esta revelación. David dice, el Dios, porque Dios es un Dios trino, de los escuadrones de Israel. Entonces, ¿saben lo que dijo David? Se los traduzco. ¿Quiere escuchar lo que dijo David? Lo que se escuchó en el cielo. David dijo así, los escuadrones de Israel, porque esos que estaban ahí todos escondidos, ellos se pensaban que era el único escuadrón que Dios tenía. Entonces David dijo, los escuadrones de Israel, si Dios tiene ángeles, arcángeles, serubines, querubines y toda esa historia que vienen ahí, esos son los escuadrones de Dios. Entonces él dice, los escuadrones de Dios, Dios no lo va a hacer con esos, lo va a hacer no con estos miedosos, Dios lo va a hacer con su escuadrón. Entonces él vino a declarar que era mayoría, que Dios estaba con él, que era un Dios vivo, que no dependía de una atmósfera, que él no estaba en la cultura de ese filisteo, que estaba en la cultura del reino. Levanten sus manos así. David vino a decirle ahí, delante del filisteo, delante del pueblo de Israel, porque el rey cuando lo despide dice, andá y bueno, y que Dios te acompañe. Pero él le vino a decir delante de todos, porque ¿saben cómo estaban todos los filisteos? Cuando Goliat hablaba, el único que prestaba atención, ¿quién era? Los de Israel. Pero cuando se paró David, que fue el único que le habló al filisteo, ahí prestaron atención. El cielo, el infierno, los pajaritos, los cocodrilos, las lagartijas, las víboras, los filisteos, los de Israel, todos prestaron atención ahí. ¿Por qué? Porque David trajo un juicio, una condenación y una liberación de parte de Dios. Y David vino a decirle, delante de todo ese circo que estaba ahí alrededor de él, él vino a decirle, ustedes me ven aquí y me ven que estoy solo, pero no estoy solo. El Dios de los escuadrones de Israel está contigo. Vamos a ponernos de pie. El Dios de los escuadrones de Israel está conmigo. Levanten sus manos al cielo rapidito. La unción está aquí. Yo siento la gracia de Dios en este día, Padre. Señor, en este momento que tu gracia descienda, que tu presencia descienda, que tu Espíritu Santo descienda. Señor, yo bendigo a cada uno, Señor, de mis hermanos.
Declaro de tu gracia. Declaro de tu poder. Declaro de tu presencia, Señor. Espíritu Santo. Usted puede enviar su pedido de oración o contribución a P.O. Box 6333, McKinney, Texas 75071, o comunicándose al 214-683-8003.